de siempre al momento de escribir un texto. Por eso es que justamente uno de los subtemas es ese, ¿no? El plan de redacción. A eso se refiere el tema de la planificación. Adrián dice en el chat, leyendo y luego analizando estructuras de cómo escribir, analizando estructuras. Ese también es un elemento sumamente importante, ¿ah? La idea de analizar estructuras. Ahora voy a explicar por qué. En el colegio siempre nos indicaban que la estructura, a ver, dice María, en el colegio siempre nos indicaban la estructura que debía seguir, además leyendo otros trabajos, ya que al ver su redacción me servía de guía. Ajá, exactamente, ¿no? Leyendo otros trabajos, ya que sirven de guía, efectivamente. Bueno, ¿alguna otra idea que puedan compartir? De repente activando su micro o en el chat. Bueno, a ver, mientras esperamos, vamos a comentar un poco y uniendo un poco las ideas que se han compartido. Bueno, sí, efectivamente, ¿no? Efectivamente, una gran manera de aprender a redactar cualquier tipo de texto es justamente vincularse con esos textos que deseo escribir. Es decir, si quiero escribir textos narrativos, tengo que leer justamente los textos narrativos. Y además de leer, escribirlos, pues, naturalmente, ¿no? Del mismo modo, si, no sé, quiero aprender a escribir un texto académico, tengo que vincularme con esos textos. Es decir, tengo que aprender, tengo que asociarme con toda esa tradición discursiva que existe en torno a esos textos. ¿A qué se refiere la tradición discursiva? A que a lo largo de la historia, en la medida en la que pasa el tiempo, estos textos van adquiriendo ciertas formas o usos peculiares, van teniendo ciertos recursos peculiares y justamente eso es lo que yo hacía también, por ejemplo, cuando tenía que escribir algún ensayo o cuando tenía que escribir, no sé, algún informe académico para la universidad. Lo primero que hacía era leer los textos, ¿no? Y ver cómo estaban escritos. Entonces, de esa manera un poco como que copiaba, pero no copiaba el contenido, ¿no? Porque eso obviamente va en contra de la integridad académica, sino las estructuras. Lo que uno debe copiar de los textos es las estructuras, es decir, ver cómo está escrito el texto, qué orden tiene, qué elementos aparecen. Y bueno, ya luego, más adelante, en la medida en la que iba estudiando, iba revisando algunas fuentes teóricas, ya podía darle nombre a esos conceptos, ¿no? Como por ejemplo esta idea de enunciador académico o estrategias de despersonalización. Eran elementos que yo ya en algún momento y que muchos estudiantes, como ustedes, por ejemplo, ya utilizan, pero conocer teóricamente a qué se refiere nos va a ayudar un poco también a un conocimiento más profundo y a una práctica más consciente también de esos elementos o de esos recursos. Así que efectivamente, ¿no? Y bueno, el último consejo importante es que hay que escribir de todas maneras, ¿no? La única manera, la mejor manera de aprender a escribir es justamente escribiendo, ¿no? Y ciertamente vinculándonos, como decía, con la tradición discursiva, es decir, con textos del mismo tipo que ya hayan sido escritos. Ahora, no hay texto perfecto, ciertamente, ¿no? Siempre habrán textos que tienen fallos y que tienen aciertos en cuanto a la organización. Entonces también por eso es importante aprender algunos aspectos teóricos, porque puede que pueda observar muchas tesis o muchos ensayos, pero puede que esté copiando la manera equivocada de estructurar un ensayo, ¿no? O la manera equivocada de utilizar algunos recursos. Entonces para eso también sirve el conocimiento un tanto teórico de esos elementos. Quizás no a profundidad, pero importante. Otro aspecto también relacionado y práctico es el tema de la ortografía, ¿no? Que puede ser, bueno, bueno, en el siglo pasado era uno de los elementos más importantes, digamos, a evaluar en un texto, ¿no? Ahora ya no tanto, pero de todas maneras es importante, ¿no? Ya que igual constituye una dimensión del texto. Entonces, ¿cómo es que puedo hacer para mejorar la ortografía? ¿Aprendiendo las reglas de ortografía? No, jamás. Va a ser imposible aprendiéndose las reglas de ortografía aprender a escribir. Para mí no es posible. Claro, se pueden revisar, se pueden detallar, pero memorizándolas solamente no es tan fácil aprenderlas, ¿no? Pero la mejor manera, bueno, al menos a partir de mi experiencia, era justamente tratando de escribir bien en cualquier contexto, en cualquier contexto.
bueno, creo que yo soy una generación anterior a la suya, así que yo todavía, por ejemplo, participaba en estos foros que había en la red. Antes de las redes sociales, lo que había, los espacios de interacción eran, por ejemplo, por un lado los foros, bueno, que hasta ahora perduran, ¿no? Los foros y por otro lado los blogs, ¿no? En los foros se podían generar debates respecto a diversos temas, en fin. Y lo mismo en los blogs, ¿no? O sea, en las entradas uno podía dejar pues ciertos comentarios y empezar también cierta interacción, cierto debate alrededor de ello. Y bueno, no sé cómo se me ocurrió que cualquier intervención que yo que yo hiciese, sea en un foro, sea en un blog o es más, incluso en Messenger, en ese tiempo se solía utilizar Messenger, ¿no? Se me ocurrió la idea de que tenía que escribir bien toda frase, así sea frase de una palabra o así sea un discurso extensísimo a través de un foro, tenía que escribirlo correctamente, ¿no? Y lo que hacía era, cuando tenía dudas, lo que hacía era justamente googlear, ¿no? Buscar en Google cómo es que se escribía o si esa expresión que yo quería utilizar estaba bien hecha o no. Y a partir de ahí, a partir de la escritura de textos informales en realidad, es como aprendí a mejorar este tema de la gramática y la ortografía, ¿no? Entonces, en ese camino fui encontrando algunas fuentes que me fueron de utilidad, ¿no? Como por ejemplo el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española o de la Lengua Española solamente, también el diccionario panhispánico de dudas, que sirve especialmente para algunas frases o algunas locuciones, sirve para aclarar el uso, ¿no? Por ejemplo, cuando te preguntas cómo se escribe con base en base a, ¿por qué no se puede decir pero sin embargo? Entonces, bueno, estas páginas que las encontré justamente buscando en Google, porque ni siquiera estaba en la secundaria, ni siquiera sabía que existía una Real Academia de la Lengua Española. Bueno, también el Twitter de la RAE también es bastante interesante revisarlo para aprender estas cuestiones asociadas con la ortografía y la gramática. Entonces, bueno, ese es mi consejo, ¿no? Que escriban, que traten de escribir bien en cualquier contexto, ¿no? Entonces, eso naturalmente me generaba algunos problemas porque, por ejemplo, estaba discutiendo por chat con mi novia y ella tenía que esperar un poco más para que yo escriba bien lo que le tenía que responder, ¿no? Entonces eso generaba que se enoje aún más todavía porque pensaba que no le quería responder, ¿no? Sí, efectivamente, Adrián, Fundeu también es una buena fuente, efectivamente, ¿no? Pero más allá de los problemas que me pudiese haber generado por ese lado, en el lado sentimental, en el lado académico, pues fue sumamente enriquecedor, ¿no? Ya que de esa manera pude asimilar e internalizar todas las normas y reglas de ortografía que existen y también las excepciones, porque ustedes saben que el español tiene una gran cantidad de reglas y una gran cantidad de excepciones también. Entonces, escribir bien en cualquier contexto, así sea ahora en un chat de WhatsApp, les va a ayudar también muchísimo para la escritura de los textos académicos, ya que esta parte, la parte ortográfica, la parte gramatical, ya la van a tener superada y bastante practicada, porque ahora nos solemos comunicar a través de la escritura, ¿no? En un chat y tal. Bueno, entonces estas fuentes se las voy a compartir también al final de la clase. Aquí hay, además de los diccionarios oficiales, algunas fuentes que aclaran dudas. Este también es una fuente importante para encontrar especialmente sinónimos para enriquecer el lenguaje. Se puede encontrar también traducciones, pero para lo que yo más usaba esto era para buscar sinónimos, ¿no? Por ejemplo, busco convencer y acá encuentro rápidamente los sinónimos y los antónimos incluso. Entonces, esa página también fue bastante útil durante mi etapa universitaria. ¿Qué más? Bueno, lo que decía Adrián, Fundeu, que aparece aquí, también Castellano Actual, aunque creo que ya no se actualiza mucho esta página, pero de todas maneras tiene algunas aclaraciones de algunas dudas gramaticales bastante interesantes. Bueno, esta parte es un poco más avanzada. Este foro es el foro del Centro Virtual Cervantes, donde ya se dan algunas explicaciones un tanto más profundas respecto a diversos temas. Por ejemplo, aquí, ¿no? Alguien pregunta, ¿considerarse es un verbo copulativo?
Y bueno, por ahí van a aparecer las explicaciones y vemos que empiezan a citar a la RAE y se generan debates. Bueno, bastante interesante también es este foro. Pueden utilizarlo también, que todavía está en funcionamiento, ¿no? Bueno, y lo que les comentaba la vez pasada, creo que este es el mejor resumen de las normas APA que existen. Ya está. Bueno, y finalmente hay también una aplicación que suelo recomendar a mis estudiantes especialmente, y es Palabra Correcta. Si la buscan en el Play Store bueno, de Android, van a encontrarlo. Tiene bastantes juegos para que puedan entretenerse en algún momento mientras están en el micro, mientras están en el baño, en alguna parte. Pueden utilizarlo para mejorar también su escritura, y también tiene una sección para el inglés, para mejorar también el inglés. Sumamente práctico sobre casos, los errores más comunes del español. Esta aplicación, repito, que se llama Palabra Correcta, puede ayudarles a mejorar también ese aspecto. Como decía, si aprenden las cuestiones gramaticales y ortográficas en el contexto informal, en el contexto formal que vamos a ver ahora, ya solamente van a preocuparse de las estructuras y de las formas, que es algo mucho más fácil si tenemos práctica. Bueno, ahora sí vamos a empezar entonces a qué es el enunciador académico y cómo es que se construye un buen enunciador académico. Enunciador, sí, efectivamente, enunciador académico. ¿Cómo es que se define este elemento? Es un sujeto configurado en el texto, oral o escrito. ¿Qué significa eso? Significa que al escribir un texto o al construir un texto, sea este oral o sea este escrito, uno proyecta una imagen. ¿Listo? Proyecta una imagen. No completamente su imagen, porque sería imposible proyectar todo lo que yo soy dentro de un texto. Sería totalmente imposible. Y no me refiero al contenido, ¿eh? Me refiero a la forma. Por la forma en la que yo escribo, proyecto cierta imagen. Entonces, por ejemplo, si yo estuviese hablando con ustedes no a través de esta interacción a distancia, sino más bien a través de un WhatsApp perdón, a través de un mensaje de WhatsApp, estaría proyectando quizás otra información, otra imagen, quizás una imagen menos formal, quizás una imagen menos seria, quizás una imagen menos, no sé, graciosa o más graciosa, en fin, ¿listo? En cambio, a través de esta interacción, tengo que proyectar de alguna manera mi lado formal, ¿no? Aunque trato de que no sea tan formal, pero de todas maneras tengo que hacerlo, ¿no? O tengo que proyectar también la idea de que conozco algunas cuestiones que de repente ustedes no, ¿no? O que comprendo algunas cuestiones que ustedes también ya conocen. ¿Listo? A eso se refiere el sujeto que se configura en el texto. Entonces, de acuerdo al contexto, de acuerdo a las condiciones, al propósito que tenga el texto, uno puede proyectar ciertas imágenes. ¿Cómo es que se proyecta o cómo es que se construye el enunciador académico, es decir, propio de los textos académicos? O mejor dicho, ¿cómo es que reconozco primero cualquier enunciador? Bueno, a través de las marcas de enunciación. ¿Qué son las marcas de enunciación? Por ejemplo, el vocabulario que utilizo. Utilizo un vocabulario técnico, un vocabulario especializado, un vocabulario, no sé, con jergas, un vocabulario informal. A eso se refiere este tema. El tono, serio, triste, melancólico quizás, emotivo, efusivo, pesimista. A eso se refiere al tono que proyecto. A los modos de construir oraciones. ¿Cómo así? ¿A qué es esto? El modo de construir las oraciones. Si, por ejemplo, en un texto académico es muy importante la construcción de oraciones impersonales. No es comúnmente aceptado que uno diga yo en un texto académico. Por ejemplo, no sería aceptado decir en un texto académico, bueno, yo escogí este tema, ¿no? O mi propósito en este ensayo no es adecuado eso. ¿Qué más? El uso de pronombres personales y el uso de los posesivos también. Bueno, que ya iremos detallando más adelante. Ahora, ¿por qué es importante también ser consciente del enunciador académico que yo construyo? Porque ese enunciador muestra cuál es mi posición social, cuál es mi posición ideológica, cultural e histórica en relación al texto y en relación al tema que estoy compartiendo también. Por eso, por ejemplo,
Por ejemplo, yo no estaría en desacuerdo en que en el uso del lenguaje que se suele llamar inclusivo, ¿no? Porque marca de alguna manera una posición ideológica, ¿no? Construye un enunciador que tiene una posición ideológica de un tipo. Para mí no habría ningún problema. Ahora, que me obligasen a mí a escribir así, eso sí sería un problema, ¿no? Pero un enunciador académico podría construir ello. Justamente hace unos días estaba leyendo una tesis de este político español llamado Íñigo Errejón. Estaba leyendo su tesis de maestría que le escribe sobre Bolivia y había algo que a mí me parecía sumamente distractor. Y era el hecho de que escribía utilizando, cada vez que mencionaba un sustantivo con género, utilizaba el arroba. Por ejemplo, para escribir compañeros, la escribía así, tal como lo estoy poniendo en el chat. Y entonces a mí me resultaba hasta incómodo de alguna manera leer eso, ¿ah? Pero obviamente, sin embargo, a pesar de ello, o además de ello, demostraba pues una solvencia académica sumamente impresionante, ¿no? Había leído, por ejemplo, a este italiano, Antonio Gramsci, lo había leído incluso en italiano, había leído toda su obra en italiano, bueno, en fin, pero utilizaba esa forma, el arroba, ¿no? Propio de esos años de los 2000 y por ahí, ¿no? En el que se solía utilizar ello como una marca inclusiva. Pero se entendía pues que era una forma que tenía este investigador de sentar su posición ideológica o cultural dentro de los estudios, ¿no? Y dentro del ámbito académico. Y bueno, a mí me parecía válido hasta cierto punto, ¿no? Bueno, ahora, el enunciador académico, ¿qué características debe tener ese enunciador que yo construya? Es decir, o esa imagen que yo proyecte dentro de los textos académicos, sean informes, sean ensayos, etcétera. Bueno, debe ser formal, técnico y especializado. Estas son las características que debe mostrar, porque ello le darán pues una imagen de autoridad y de credibilidad. De autoridad porque domina el tema del que habla, y credibilidad también, ¿no? Porque ya el lector podrá citarlo en algún otro texto que escriba. Y bueno, por eso es que este enunciador académico debe utilizar términos especializados. Cada asignatura o cada carrera, por ejemplo, tiene ciertos conceptos, ciertos términos ya asociados con ello, ¿no? Bueno, también definir conceptos de manera precisa, clara, ¿no? Por ejemplo, si se habla de motivación, ¿a qué se refiere exactamente con motivación? Si se habla de, no sé, creatividad, legalidad, mm, no sé, comunicación, por ejemplo, ¿no? Claro, para un comunicador puede ser distinto que para un profesor de comunicación, ¿no? Pueden haber elementos que los unen, pero pueden haber elementos también que los separan, ¿no? O para un encargado, por ejemplo, del área de marketing, ¿no? Alguien que estudie esa área, también el término comunicación tendrá ciertos matices que no lo tendrá quizás de repente un profesor, ¿no? Y bueno, fundamenta argumentos especialmente. ¿Listo? Entonces, así es como debo construir a mi enunciador académico. ¿Y cómo es que lo hago? Bueno, aquí vamos entonces ya a la parte práctica. Hay por lo menos 4 estrategias claramente marcadas al momento de construir un enunciador académico. La primera estrategia es la nominalización. Quería poner un ejemplo, pero creo que mejor muestro aquí estos ejemplos que encontré en la red que van a ayudar a entender mejor. ¿Listo? Atención aquí, pueden tomar nota también aquí estos ejemplos, ya que luego vamos a hacer un ejercicio práctico también de esto, ¿ya? De las estrategias de despersonalización. Y bueno, ¿para qué sirve esto? En términos generales, para no decir yo. ¿Listo? Esa es una de las formas más prácticas de llamarle o de explicar las estrategias de despersonalización. Bueno, veamos. Aquí hay un ejemplo claramente interesante, ¿no? Vamos a ver. Aquí. ¿Qué diferencia hay entre decir las mujeres se liberan en el siglo XX de decir la liberación femenina del siglo XX? Bueno, fácil, que esta segunda oración tiene un tono más formal.
¿Y por qué tiene un tono más formal? Porque se ha realizado la nominalización. ¿Qué palabra ha sido nominalizada? El El verbo. verbo, liberar. Muy bien, efectivamente. Así es. Este verbo se ha convertido ¿en un qué? Sustantivo. Claro, en un sustantivo o en un nombre, ¿no? La Sí. liberación femenina, efectivamente. Bueno, y el sujeto ha pasado a convertirse en un adjetivo, ¿no? La Adjetivo, liberación sí. femenina. Ajá, efectivamente. ¿Listo? Ese es un procedimiento típico, clásico de todo texto académico, la nominalización. Convertir los verbos o los adjetivos en sustantivos. ¿Listo? Bueno, y por acá tenemos algunos otros más. Vamos a ver. Por ejemplo, la gente vincula a los chicanos con personas que trabajan en fábricas. Bueno, este verbo vincula aquí por el proceso de nominalización se ha convertido en un sustantivo. La tradicional vinculación del término con la clase trabajadora. Claro, del término chicano, ¿no? Que se entiende que se ha mencionado antes. ¿Listo? La tradicional vinculación del término con la clase trabajadora. Incluso aquí se ha utilizado también un término más especializado, ¿no? Dice, personas que trabajan en fábricas. Ah, pero ¿cuál es el concepto ahí? ¿Cuál es el lenguaje especializado? Ah, la clase trabajadora, ¿no? De acuerdo a ciertas teorías sobre la realidad social. ¿Listo? Ahí está también. Eso también es importante, ya que aparece aquí en el ejemplo. Entonces, ese ejercicio es importante que lo hagamos siempre al momento de escribir un texto académico. Vamos a ver si tenemos otro. Aquí, por ejemplo, ¿no? Dentro de bueno, ¿cómo sería un lenguaje menos formal? Dentro de la Revolución Mexicana, la gente luchó por cambiar. Entonces, este verbo luchó se convierte en un sustantivo. La lucha armada de la gente mexicana, incluso aquí podría mejorarse gente mexicana, ¿no? Podría utilizarse un concepto mucho más especializado también. Durante la revolución. Bueno, listo, ahí está. Ese es el procedimiento al que le llamamos nominalización. ¿Quedó claro, no? Todo claro ahí en ese aspecto. Bueno, vamos a seguir entonces. No puedo ver el chat. Me avisan, por favor, si van dejando preguntas, ya que no puedo verlo. Segundo, las construcciones impersonales. Por ejemplo, esta, se pretende demostrar. Y aquí vamos a ver en el resumen de una tesis, vamos a ver mejor ese ejemplito. Veamos, vamos a cerrar esto. Aquí. Por ejemplo, acá, en esta parte. Voy a aumentarle un poco el zoom para que se vea mejor. Aquí está. Dice, en efecto, en esta investigación se propone que las cofradías no solo eran espacio de devoción y culto. Aquí está la construcción impersonal. Se propone. ¿Cómo se construye? Bueno, con esto, ¿no? Con el pronombre o con esta palabrita se. Se propone. No dice propongo y tampoco proponemos. Podría utilizarse el proponemos, pero la forma más adecuada podría ser esta, ¿no? Se propone que las cofradías no solo eran espacio de culto y devoción. Aquí también, por ejemplo, por el contrario, se desentrañan las redes políticas de estas corporaciones. ¿Listo? Entonces, ¿por qué se utilizan estos impersonales? ¿Por qué se construyen oraciones impersonales? ¿Cuál será el objetivo de esto? De esta construcción. Bueno, el objetivo es otorgarle una. Uy, no apareció la nota aquí. Aquí está, construcción impersonal. Bueno, la idea es entonces otorgarle un sentido de objetividad a la construcción. Si no hay sujeto, se entiende, hay más objetividad aquí. ¿Ok? Ese es el objetivo de utilizar esas construcciones. ¿Qué más? Y cuando utilizo el sujeto, cuando hay un sujeto, este sujeto es inanimado. Aquí está la tercera. Verbos con sujeto inanimado. Por ejemplo, aquí, este ensayo propone, obviamente el ensayo es inanimado, no quiere decir que no tiene vida.
¿Ok? A eso se refiere sujeto inanimado. Igual aquí en este resumen de tesis también tenemos, ¿no? Aquí, la presente tesis tiene como problema de investigación, aquí está, la tesis es la que tiene el problema de investigación, no ustedes, ¿no? Ahí está, la presente tesis. Y por aquí también aparece, ¿no? Esta investigación no es un trabajo tradicional. Aquí está el verbo ser con el sujeto inanimado. ¿Listo? A eso se refiere entonces esta tercera estrategia. Y la última, que también es bastante común, es el uso de los giros impersonales con infinitivo. ¿A qué se refiere esto de giros impersonales con infinitivo? Por aquí vamos a encontrar uno, si es que no lo he perdido. Vamos a ver. Dame un segundo. Uy, se perdió. Vamos a observar acá. Aquí está. El clásico es posible. No sé si se aprecia bien. Aquí está. Dice el discurso aquí en esta tesis. De esta forma, es posible comprender la identidad de los sujetos. Es posible comprender, ¿no? Mejor que ustedes comprenderán. Podría ser una forma menos formal de decirlo, ¿no? No, el impersonal. Es posible comprender. Es preciso destacar, ¿no? Seguro que siempre han escuchado esa frase, ¿no? Es preciso destacar, o cabe destacar, o es importante mencionar, o es importante aclarar. Bueno, esas construcciones también son típicas de la construcción del sujeto del enunciador académico, ¿no? O aquí también, ¿no? Cabe destacar. Eso por un lado. Entonces, estas estrategias, como decía, buscan, bueno, un segundo, ahí está. Buscan, pues, además de lo que ya se ha mencionado aquí, de desarrollar una formalidad, el dominio de ciertos elementos técnicos y especiales, generar una sensación de objetividad, que es importante siempre en toda investigación. Y segundo, otro recurso también es el uso de la primera persona del plural. ¿Listo? Esto, la primera persona del plural, especialmente cuando, o sea, el nosotros. ¿Listo? A esto se refiere la primera persona del plural, el nosotros. Uno, cuando ya nuestra estructura es más argumentativa que explicativa. Y segundo, para mencionar cómo hemos organizado y estructurado el texto, o para conducir la lectura, o para dar cuenta o informar sobre otra investigación, o evaluar el conocimiento, otros conocimientos o nuestro propio. Por aquí vamos a mostrar un ejemplo de cómo es que se ha utilizado. Aquí, por ejemplo, en este prefacio sobre psicología, dice, por ejemplo, esperamos, bueno, el presente libro tiene como objetivo fundamental exponer los resultados. Bueno, aquí hay una construcción que mencionábamos, ¿no? El sujeto, el verbo con sujeto inanimado. Bueno, pero vamos al plural. Dice, el presente libro tiene como objetivo fundamental exponer los resultados principales que hemos obtenido en el decurso de casi 40 años, en la investigación teórica y empírica de la motivación humana, y que esperamos, y aquí está el nosotros, ¿no? Esperamos, ayuden y estimulen al estudiante de la asignatura de análisis dinámico. Listo, aquí es donde se ha utilizado la primera persona del plural, es decir, el nosotros. Y bueno, aquí un poco como que se han excedido también en este uso. Por ejemplo, aquí hay otro. Dice, con los que aspiramos a orientar al lector en la comprensión motivacional, ¿no? Entonces aquí está utilizando este plural para mencionar o dar a conocer sus expectativas. Vamos a ver dónde más se han utilizado. Por acá. Presentamos de manera sintética la técnica desarrollada por nosotros, incluso aquí aparece el nosotros, ¿no? Por nosotros, para el estudio de la diversidad. Y así sucesivamente, ¿no?
Llamamos científica a aquella afirmación que ha sido verificada en los hechos. Bueno, y así sucesivamente. A eso se refiere entonces esta parte de el nosotros. Bueno, entonces ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio. Voy a compartir este documento a través del chat. Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta aquí, por cierto? Bueno, la idea entonces es que podamos mejorar este texto utilizando alguna de las estrategias de despersonalización. ¿Listo? Vamos a dar unos 8 minutos. Escogen una fila aquí y empiezan a escribir. Al final le ponen su nombre para ver que, bueno, están trabajando de alguna manera. Pueden utilizar, no es necesario utilizar todas las estrategias, de repente solo una, de repente dos, de repente las cuatro. Y si creen que es posible utilizar esta parte, la primera persona del plural también, pero especialmente estas, las estrategias de despersonalización. ¿Listo? Entonces va al chat. Ahí está. Me avisan si se puede abrir, si no se puede abrir, mejor dicho. Y voy a dejar proyectadas aquí los ejemplos. Pueden tomarle una captura, aunque igual luego ya compartiré el PPT si no está compartido ya. Por cierto, no se olviden escribir en cada una de las filas. ¿Listo? Escogen una de estas filas, de estos cuadritos, de esta tabla, y ahí es donde escriben. No acá, no corrijan esta parte porque se daña todo. Pongo aquí también los ejemplos de nominalización que estaban en la página para que los puedan revisar. Amos, dijiste para no escribir en dónde. No, estoy en la otra pestaña. Ah, ya, que no escriban aquí, Ah, ya, ya. si no copien y aquí lo hagan. Ah, ya, ya, ok. Gracias. Ya, perfecto. Disculpa, Amos. ¿Era todo el texto o alguna parte no me creo que dijiste, no? No, todo, todo. Dije, bueno, podrían utilizar alguna de estas estrategias, solo una o dos, ya depende de ustedes. Tomen una captura si necesitan todavía la información o los ejemplos que están acá.
para dejar de compartir la pantalla. Al final se aprende a redactar, más allá de internal. Bueno, y así es como se internalizan mejor los conceptos que se vayan compartiendo. Bueno, vamos a observar cómo han trabajado dos de sus compañeros, ya que aquí está. No, este es. Vamos a ver. Bueno, no está el nombre, pero vamos a ir revisando. Dice acá, sería la nominalización. El objetivo del análisis en la influencia es, ¿no? ¿Ya? El objetivo del análisis es la influencia de los booktubers. Bueno, es una opción, ¿está bien? Vamos a ver por acá. A partir de esta información se encontró las características de los principales booktubers. Ajá. En vez de encontré, ¿no es cierto? Bien, y por aquí. También pude caracterizar. Bueno, ¿qué se ha utilizado? Se pudo caracterizar a una muestra de seguidores. ¿Ya? Y por aquí, la información que recopilé, Alexandra. Gracias, Alexandra. La información fue recopilada desde los años 2013-2018, algo así, ¿no? Ya está. Bueno, entonces hay una intención, ¿no? De encontrar marcas impersonales para la construcción de este resumen, que es lo correcto. Como decíamos, no se podría utilizar la primera persona. Y bueno, hay que utilizar también una nominalización. Vamos a ver cómo hizo su compañero Jameson. El objetivo fue analizar la influencia de los booktubers. Bien. Se analizó los comentarios. Ya. Se encontró las características. Ajá. Pudimos caracterizar una muestra de seguidores en vez de pude. Ah, ok, he utilizado entonces aquí el nosotros, el nosotros. Y acá la información que se recopiló abarca los años 2013-2018. Bien, también. Entonces hay aquí una intención de utilizar los impersonales, el nosotros, para darle un sentido más objetivo a este resumen. Bien, entonces ahora vamos a ver cómo es que resolvió este problema justamente la autora de este resumen. Está aquí, es una tesis de la Universidad Católica. Vamos a ver, primero utilizó un sujeto inanimado. El objetivo de la investigación fue analizar. Ajá, aquí está entonces. El objetivo de la investigación fue analizar. Luego, para ello se analizaron, aquí está el impersonal, vamos a ir marcando cómo es que resolvió el autor esta parte. El objetivo fue... Se analizaron los comentarios que los usuarios hicieron en las videoreseñas. Bueno, a partir de esta información se caracterizó. Ajá, ahí está. También al impersonal, ¿no? Y es más aquí, a ver, veamos cómo fue acá. Se encontró las características. No estaría mal, se encontraron las características, sería. Claro, no estaría mal, pero una manera más sintética también de decir, ya que se trata de un resumen, sería, como ha resuelto aquí la autora, se caracterizó, ¿no? Se caracterizó tanto a los principales booktubers peruanos, así como el contenido. También se caracterizó, bueno, aquí hay una especie de repetición, una muestra de seguidores. También se ha utilizado entonces el impersonal. Algunas características demográficas, bueno, y aquí lo que hay es una nominalización. La recopilación de información abarca los años 2013-2018. Ahí está. Bueno, así es como resolvió la autora de esta tesis. Si es una nada más, sí. Aquí está. Bueno, del año pasado. Utilizando los impersonales. Bueno, y como pueden ver, sigue así, ¿no? Continúa el estilo. Los resultados de la investigación, igual aquí hay una especie, hay un verbo con sujeto inanimado. Los resultados de la investigación indicaron que, y bueno, así continúa. Ahí está. Bueno, entonces este es el resultado. Así es como se va construyendo, como decíamos,
el enunciador académico. Así es como demuestra su objetividad el enunciador académico. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? Se preguntarán, ¿hay más recursos? Claro, claro que sí, hay más todavía. Hay más recursos que sirven para promover la despersonalización. Ya en las fuentes que les comparta, ahí van a encontrar otros recursos más que son tanto más complejos, tanto más interesantes también en torno a este tema, este primer subtema. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ahora, caso curioso, porque a pesar de que los recursos son los mismos, sí, Alexandra, ¿quería preguntar algo? Sí, una pregunta quizás fuera de... Sí, 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 tiene claro. relación. A ver, Ajá, en una introducción para un trabajo de investigación, ajá. empleamos, claro, esos términos. Hablamos más acerca de nuestra perspectiva, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Te refieres al contenido de la introducción? Sí, 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 sí. ¿De qué tipo de texto? Trabajo de investigación, monografías. Ah, ya, ya, ya. Bueno, lo que se hace, bueno, vamos a ir a esa parte, pero voy anunciando un poquito eso. Vamos a ver por acá, aquí está. ¿Qué se hace en una introducción usualmente? Bueno, se presenta el tema y los aspectos específicos que se van a abordar. Si es una tesis, por ejemplo, o una tesina, se presenta el problema también, se plantea el problema y las hipótesis, expones tus objetivos, qué objetivos te has trazado en ese trabajo de investigación, cómo es que vas a presentar las fuentes, el contexto, te anticipas a algunos conceptos, te anticipas a la estructura, es decir, presentas la estructura. En el primer capítulo analizamos tal cosa, en el siguiente tal, así, ¿no? Bueno, estas son algunas variables que se pueden tomar en cuenta para el trabajo de investigación. Ahora, no siempre se propone lo mismo en una introducción. Por eso es que preguntaba respecto a qué tipo de texto. Y es más, aunque es el mismo tipo de texto, igual algunas instituciones tienen una forma de plantear la introducción y otra forma. Pero en términos generales, esto es lo que se suele mostrar en la introducción ya de un informe académico o de una tesis. Igual vamos a ver aquí una tesis para analizar algunas formas. Y justamente como decía, a pesar de que, bueno, las formas son las mismas, hay igual estilos. Si ustedes revisan, por ejemplo, las tesis de la Facultad de Letras, por ejemplo, bueno, en cualquier universidad, van a ver que sus resúmenes y sus introducciones tienen un estilo propio, una estructura propia. Es decir, se parecen. ¿Y por qué se parecen? Porque justamente la facultad propone ciertos modelos para ello. Pero si van a otra, digamos a la de derecho, van a encontrar que a pesar de que está la misma información, están los mismos recursos, hay otro estilo, otra forma de presentar. Claro, también está relacionado con la naturaleza de cada una de los objetos de estudio, pero igual hay ciertos estilos tanto diferenciados, ¿no? Entonces va a depender también, decíamos, un poco en los temas de estructura y organización, de cómo es que proponen las instituciones los elementos de esos textos. Perdón, sí, claro, de esos textos. Bueno, vamos a seguir entonces, vamos a regresar. No sé, hasta ahí, o si deseas detallo algo más sobre la parte de la introducción, Alexandra. No, sigamos con... Ok, gracias. No, Bueno, pues, vamos entonces al tema de, bueno, vamos a ver rapidito la tipología textual. Bueno, los textos pueden clasificarse desde muchas formas, desde muchas perspectivas. Una buena forma de clasificarlos, por ejemplo, es esta, ¿no? Tenemos textos conversacionales, narrativos, descriptivos, expositivos y argumentativos. Bueno, respecto a esta clasificación, depende mucho del objetivo, ¿no? Del propósito comunicativo que es que uno se trace en ese aspecto. Depende también del género discursivo en el que se inserten, ¿no? Y hablando de género, bueno, los tipos de textos que más se suelen utilizar en los textos académicos son, bueno, las estructuras argumentativas y las expositivas, y las explicativas que ya vamos a mostrar ahí, ¿no? Los otros textos pueden funcionar más bien como objeto de estudio,
¿no? Los textos conversacionales, por ejemplo, una conversación en WhatsApp, o justamente lo que veíamos por aquí de los booktubers, ¿no? Los comentarios que hacen los usuarios en los videos de los booktubers sería un caso de este tipo de textos, ¿no? Bueno, pueden funcionar, como decía, los textos narrativos también, ¿no? Pueden funcionar como, más bien como objetos de estudio, pero utilizados en estructuras argumentativas y expositivas. Los textos académicos. Bueno, hablar de textos académicos también es otro tipo de clasificación. Responde ya a la discursividad, es decir, al contexto en el que se ubican. Entonces, de esa manera podemos hablar, por ejemplo, de textos periodísticos. Podemos hablar de textos literarios. Y en ese sentido hablamos de textos académicos. ¿En qué está basado este tipo de clasificación? En el contexto en el que circulan estos textos, ¿no? Por ejemplo, naturalmente los textos periodísticos circulan pues a través de los medios informativos, sean los medios hegemónicos o los textos independientes. Ese es su lugar en el que se enuncian y en el que circulan, ¿no? En el que se consumen, se producen y se consumen. Los textos literarios igual tienen su propio circuito de producción, de lectura, en fin, de distribución. Y lo mismo los textos académicos. Bueno, los textos académicos naturalmente se desarrollan en el contexto de la educación superior. Creo que ya mencionábamos esto en las clases anteriores. Y bueno, a partir de ahí es que también aparecen los textos científicos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que los científicos tienen una circulación un tanto más amplia que los académicos. Los académicos suelen servir para demostrar en aula, en clase, cierto dominio de cierto tema, ¿no? Suelen servir para obtener tu grado académico o tu posgrado, en fin. ¿Cuáles son los tipos de textos que se suelen utilizar? Bueno, estos, ¿no? Los informes, las monografías o tesinas, las tesis, entre otros. El informe tiene una estructura un tanto más expositiva, tanto más explicativa. Las monografías y las tesinas son más también expositivas, explicativas. Algunas en ciertas ocasiones pueden llegar a ser argumentativos también. Bueno, y la tesis que necesariamente requiere tener una estructura argumentativa, ¿no? En la mayoría de los casos. Bueno, ¿y por qué he colocado el ensayo aquí? Porque el ensayo puede cumplir la función al final de cualquiera de estos elementos, ¿no? La estructura del ensayo es al mismo tiempo la más práctica y la más compleja también. Un ensayo puede ser una página o pueden ser 100 páginas o 200 páginas, ¿no? Entonces, puede tener una estructura informativa, expositiva, explicativa, argumentativa, y puede combinar también todos estos elementos, ¿no? Pero siempre, siempre debe predominar o bien la explicación o la argumentación. Bueno, esto lo vamos a desarrollar un poquito más adelante, con más detalle, cuando veamos el tema de las secuencias argumentativas y las secuencias explicativas. Pero previamente, como ya se anunciaba, es importante siempre la elaboración de un plan de redacción, y más importante aún que ese plan de redacción esté por escrito. Ya, bueno, en la medida en la que vayamos especializándonos en la escritura de estos textos o de este tipo de textos, podamos elaborar un plan de redacción solamente en nuestra mente, ¿no? Pero siempre es importante ponerlo por escrito, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos este plan de redacción. Yo suelo recomendar que los planes de redacción se hagan así a través de este esquema con numeritos. Puede alguien hacerlo a través de otras maneras, ¿no? De repente un poco más visual, a través de algún esquema, en fin, como mejor prefiera, pero siempre, siempre es importante esto. ¿Cuándo se hace el plan de redacción? Bueno, yo aconsejo que sea o bien después de haber indagado en algunas fuentes o durante la indagación de algunas fuentes, ¿no? Después o durante. Igual los planes de redacción no son estáticos, especialmente en las ciencias sociales, ¿no? O en las humanidades. El plan de redacción puede ir modificándose, transformándose en la medida en la que yo vaya escribiendo un texto, ¿no? Especialmente también en las tesis de carácter cualitativo, ¿no?
es posible que ese plan primario, primigenio, pueda transformarse. ¿Por qué? Porque se entiende que yo seguiré consultando fuentes y seguiré consultando fuentes, ¿no? Así que sí, no es estático, no es algo que necesariamente deba quedar así, ¿no? Bueno, así planifiqué el texto y así tengo que escribirlo porque así lo he planificado. No, bueno, casi nunca, ¿no? Sucede de esa manera. Ahora, bueno, aquí tenemos un plan de redacción bastante sencillo, como para que pueda comprenderse de qué estamos hablando, ¿no? Que tiene, bueno, la estructura de todo texto expositivo o todo texto argumentativo. Una introducción, el cuerpo, que serían los puntos 2 y 3, y la conclusión. Ahora, pregunto, ¿este plan de redacción corresponde a un texto explicativo o argumentativo? ¿Qué opina? Explicativo. ¿Por qué? A ver, ¿qué es esa cosa? El que habla de causas. A causas. ¿Cuál es la causa? Voy a explicar cuál es la causa. Luego consecuencia, el por qué, el consecuencia. Conclusión. Claro, ajá. ¿Hay algún elemento aquí donde se indique que se va a polemizar, que se va a debatir en cuanto a algún concepto? Aparentemente no, ¿no es cierto? Claro, efectivamente, este plan de redacción tiene un carácter explicativo, ¿no? Es decir, está hecho para la construcción de un texto explicativo. Ahí está, ¿no? Este sería, digamos, el tema, ¿no? El trabajo infantil, causas y consecuencias. Muy bien. Vamos a ver por acá. Bueno, si este es el tema, significa que lo que tenemos por aquí son los subtemas, ¿no? Las causas, consecuencias. Y bueno, estos son los puntos de los que se van a tratar. Pobreza, abandono, tráfico de niños. Y en cuanto a las consecuencias, consecuencias físicas como la desnutrición y enfermedades. Y las psicológicas como el estrés, la baja autoestima, el sentimiento, el sentido de desesperanza que puede invadir la vida de un niño que trabaja, ¿no? Bueno, ¿qué más podemos extraer de aquí? ¿Para qué puede servir este plan de redacción? O sea, ¿por qué lo hago? ¿Con qué sentido lo hago? Lo que pasa es que a veces en la introducción Ajá, tomamos puntos que deberían ir en el desarrollo. Ya ajá. nos adelantamos. Y segundo, en el desarrollo queremos a veces ir como que concluyendo y nuevamente mezclando. Y es por eso que tienes que planificar para Ajá. centrarte exactamente nada más en lo que se debería desarrollar en Bien. cada paso. Gracias, Alexandra. Pregunta, cuando escriben un texto de carácter argumentativo o explicativo, ¿qué es lo que escriben primero? ¿La introducción, el cuerpo o la conclusión? Póngalo en el La chat, por favor. introducción. Póngalo en el chat. Gracias, Alexandra. Bueno, ¿y los demás? Gracias. ¿Y los demás? Escríbanlo en el chat. Sean honestos, sean sinceros. ¿Qué es lo primero que escriben al escribir uno de estos textos? Vamos a ver. Yo no veo bien sin los lentes. Yeselita dice la introducción. Alexandra, la introducción. Maricielo, la introducción. Ajá. María dice el desarrollo. ¿Por qué el desarrollo? Andrea o María, si quieren explicarlo, por favor. El desarrollo. O el cuerpo, que también se le suele llamar, ¿no? O la argumentación, bueno, ya. Al final siempre todo este tipo de textos tiene tres partes, ¿no? Porque de ahí sale la introducción. Ajá. ¿Y cómo aprendiste eso, María? ¿Cómo descubriste esa idea? Bueno, normalmente cuando yo escribo a veces textos, consideramos primero poner toda la información, ¿no? Y además ir descartando qué cosas podemos tomar y qué cosas no, o qué autores. Después de ello, vamos creando lo que es todo el desarrollo. Y una vez que terminamos, ya cogemos los puntos más importantes que hemos agarrado, tenemos en el desarrollo y lo vamos poniendo en la introducción. Y de igual manera para las conclusiones. Bueno, ese ha sido el método de trabajo que utilizamos y con mis compañeros.
Ajá, ajá. ¿Y la conclusión cuándo va? ¿Al final ya? al final. ¿O no pone conclusión? Ya, ok, gracias, gracias. Bueno, ¿qué dicen los demás? ¿Qué dicen los demás? ¿Cómo empiezan escribiendo el texto? ¿El desarrollo, la introducción, la conclusión, lo que salga primero? Bueno, vamos a ver. Sí, efectivamente, ¿no? Lo que dijo, lo último que dijo su compañera es bastante adecuado, bastante interesante. Yo aconsejaría que lo hagan, ¿no? Primero, lo primero que deberíamos escribir es el desarrollo o el cuerpo del texto. Va a ser mucho más fácil y podemos evitar los problemas que Alexandra nos decía, ¿no? Que en la introducción ya estamos poniendo el desarrollo o ya en el cuerpo ya queremos concluir. Lo primero que debería escribirse es esta parte. Especialmente si estás apurado y de repente tienes que presentarlo, o igual, aunque no sea así, en cualquier caso, en cualquier contexto, debes escribir, bueno, recomiendo yo escribir primero el desarrollo. ¿Por qué? Porque ahí está la parte más importante. A esa parte tú le vas a exponer todas tus ganas, ¿no? Todas tus fuentes, vas a organizarte mejor respecto a eso. Eh, ¿Por qué más? Porque, como dijo su compañera, después de hacer el cuerpo, es mucho más fácil hacer la introducción y es mucho más fácil también escribir la conclusión. Sea un texto argumentativo o sea un texto de carácter explicativo o expositivo, igual, siempre ocurre eso. El cuerpo es mucho más, es lo que deberíamos escribir primero. ¿Listo? Y por eso es que este plan de redacción está orientado, como ustedes pueden ver, a escribir primero el cuerpo, porque es lo que más se está detallando aquí. En cuanto a la introducción y la conclusión, solamente se está mencionando que va a ir una introducción y que va a ir una conclusión, ¿no? Pero no estamos aquí detallando qué vamos a poner en la introducción, ¿no? Digamos que este texto, no sé, se trata de... A ver, por acá, aquí está. Es solamente un texto, un ensayo, ¿ok? Un ensayo explicativo, de carácter explicativo. Entonces, en la introducción podría poner un marco que hable del trabajo, ¿no? El trabajo, la explotación laboral en general, ¿no? Solamente eso, ¿no? Luego podría poner ya la presentación, anuncio del tema, ¿no? Podría empezar hablando de la explotación laboral, que bueno, que ha ocurrido y que se ha agudizado en las últimas décadas o en los últimos tiempos y continúa agudizándose. Luego podría mencionar una de esas formas de explotación laboral más graves es el trabajo infantil, ¿no? Entonces ahí anuncio el tema, es el trabajo infantil. Y luego podría decir, ¿no? Por eso en el presente ensayo, en el presente artículo abordaremos las causas del trabajo infantil, que para nosotros son especialmente tres: la pobreza, el abandono y el tráfico de niños, ¿no? Entonces anuncio los subtemas. Y luego se analizarán algunas consecuencias del trabajo infantil. Por un lado, se describirán las consecuencias físicas, como la desnutrición y las enfermedades, y por otro lado, las psicológicas, como el estrés, la baja autoestima y la desesperanza. Listo, entonces, se dan cuenta, es mucho más práctico tener primero el cuerpo y luego ya saber utilizar, redactar la introducción. Bueno, esto en el caso de que sea una especie de artículo nada más, ¿no? O ensayo de carácter breve. Ya si fuera una monografía, bueno, acá tendría que anunciar también, como decíamos hace unos instantes, perdón, los objetivos, ¿no? Los objetivos de la monografía. Bueno, entre otros asuntos que ya mencionaré más adelante. ¿Listo? Entonces, como decía, este plan de redacción está orientado a empezar a escribir el cuerpo, ya que es la parte más importante, o la parte que tiene la información más importante, más relevante del texto que yo vaya a escribir. ¿Qué subtemas típicos podemos emplear? Por ejemplo, causas, consecuencias.
Problemas, soluciones. Definición, descripción y características. Ventajas o desventajas de algo. Etapas y fases de un proceso. Usos o ámbitos de un elemento, de una herramienta, de un concepto, en fin. ¿Quiénes son los afectados y quiénes son los responsables? ¿No? Por ejemplo, no sé, de la pandemia, ¿no? ¿Quiénes son los afectados y quiénes son los responsables de ello? Casos y ejemplos. Y bueno, para una estructura ya más argumentativa, tesis y los argumentos. ¿Listo? Estos son unos subtemas típicos. Ahora, ¿por qué es importante también la elaboración del plan de redacción o tener claro, más o menos claro, de qué voy a hablar? Porque esto también me va anunciando cuántos párrafos más o menos voy a utilizar o cuántos capítulos en caso de que sea un informe o una monografía. ¿Listo? Por ejemplo, si es un caso de un texto breve, ya evidentemente cada uno de estos puntos tendrá un párrafo, ¿no? Hablaré de la causa de la pobreza, bueno, perdón, de la pobreza como causa del trabajo infantil en un párrafo. En el siguiente hablaré del abandono de los padres, de la familia, ¿no? En otro párrafo. Y en un tercer párrafo hablaré del tráfico de niños. Por ejemplo, igual aquí. Ya, si fuese el caso de una monografía, ya la pobreza no sería un párrafo, ¿no? Sino de repente sería un capítulo o una serie de párrafos. Y el capítulo sería las causas, por ejemplo, ¿no? E igual de esta manera. Pero también entonces, hacer el plan de redacción nos sirve de guía para más o menos ya calcular la extensión y qué voy a decir en cada capítulo, qué voy a decir en cada párrafo del texto. Igual de esta aquí, ¿no? Por ejemplo, consecuencias físicas, desnutrición y enfermedades. Aquí podría resolver de dos maneras. La primera sería, bueno, hablar en una sola, porque están relacionados al final estos conceptos, ¿no? En un solo párrafo. O podría también utilizar dos párrafos, uno para la desnutrición y otro para las enfermedades. Entonces, por eso es importante también la elaboración del plan. Ahora, como decía, puede que este plan se vaya modificando mientras yo siga consultando fuentes. Puede que encuentre una causa más acerca del trabajo infantil que también sea necesario mencionar, ¿no? O puede que, por ejemplo, este tema no sea tan importante ya, por ejemplo, ¿no? Bueno, creo que sí lo es, pero por ejemplo, ¿listo? Puede que por aquí pueda agregar un subtema más, ¿no? Por ejemplo, los responsables. Ya sabemos que, bueno, los infantes son las víctimas, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los responsables del trabajo infantil? Bueno, entonces ahí podría ir haciendo una lista de subtemas otra vez, ¿no? E ir extendiendo el texto. Bueno, vamos a borrar esto para que quede tal cual. Ya está. Bueno, y estos son los subtemas típicos, ¿no? Que se pueden utilizar. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? Que ahorita vamos a hacer otro ejercicio. Bueno, les voy a pedir por favor que planteen un plan de redacción. ¿Listo? Pueden, el tema libre que se asocie con su especialidad, con lo que ustedes ya conocen. En fin, ¿listo? Centrado, como vemos aquí, centrado en el cuerpo especialmente. ¿Listo? Centrado en el cuerpo de ese texto. Entonces voy a compartir el enlace. Ajá, efectivamente, Jamison, la introducción se hace al final. Sí, es cierto. Ya está. Avísame si se puede observar. Aquí está. Bueno, voy a dejar aquí los subtemas típicos para que puedan tomar como referencia. Vamos a dar unos 5 minutos también para que puedan elaborar a ver su plan de redacción. Utilicen un tema que ya sepan o un tema que más o menos dominen, del que tengan conocimiento. Bueno, voy a compartirles de una vez el PPT también para que puedan observar. El tema del plan de redacción está en las diapositivas 18 y 19. ¿Listo? Está ahí. Bueno, entonces unos 5 o 6 minutos para ver qué tal sale su plan de redacción. Bueno, los animo igual a intentarlo para poder retroalimentar mejor las ideas.
ya que de repente se me está olvidando algo que tenga que decir. Entonces, en la observación de sus trabajos puedo ya recordar que me faltaba. Ok, bueno, vamos a ver cómo les fue a sus compañeros que han estado trabajando su plan de redacción. Veamos, aquí está. Ahora sí. Ok, veamos por aquí. Pongan su nombre, por favor, para saber quién hizo cuál, para saber a quién referirme. Veamos por acá. El miedo, bueno, el tema sería el miedo en la historia del Perú desde la independencia. Bueno, ha delimitado un tanto también su tema, ¿no? Bueno, tenemos por aquí la introducción y los subtemas. Esto sería el cuerpo, entiendo, ¿no? Esto sería el cuerpo del texto. Origen del miedo, el concepto filosófico, el miedo Es para... mío, todavía me falta. Ya, Pero ya, revisemos. dale, dale. Sigue, sigue, no hay problema, igual seguiré revisando. Los estragos del miedo en la independencia. Ajá. Desde la perspectiva de los criollos y la perspectiva de la plebe. Bien. El miedo a la política, a la independencia, miedo al partido o al gobernante, reflexión del miedo en el ámbito sociopolítico. Ajá. Vamos a ver. Bueno, acá. No, este sería uno, ¿no? Bueno, ya ahí lo dejo. ¿Por qué todo en mayúsculas, por cierto? Bueno, Siempre acostumbro a escribir así en mayúscula acá en ajá. el chat, en los chats, pero no, o sea, no es que redacte en mayúscula, Ah, no. ok, ok, ok. ¿Este texto sería de carácter argumentativo o explicativo o expositivo? Expositivo, sobre todo analítico. Claro, explicativo entonces, ¿no? Claro, cuando se trata de analizar, claro, la idea es aquí hacer un análisis sobre cómo se ha desarrollado el miedo. Ajá, bien, 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 buen trabajo, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Esto sería un capítulo, por ejemplo, y cada uno de estos sería un apartado del cuerpo de tu texto. Vamos a ver el siguiente. La baja participación ciudadana en política. Julia, creo ahí. Ajá. Marco. Muy bien. Bueno, ha tomado en cuenta aquí su compañero o compañera el tema de que decía, ¿no? Sobre cómo plantear una introducción en un texto breve. Ajá. Sí, bueno, eso es lo que debería tener una introducción. La introducción más breve que podrías hacer debería tener esos elementos. El marco y el anuncio del tema y los subtemas. Ya luego, dependiendo de la naturaleza del texto, es que se puede, ¿no? agregar los objetivos, la hipótesis. A veces se pide también que en la introducción vayan los antecedentes, en fin, bueno, las razones por las que escogiste el tema, incluso. Bueno, y eso depende de la naturaleza, ¿no? del texto y también de lo que proponga la institución a la que uno pertenezca. Causas y consecuencias. Sí. Exactamente, ¿a qué se refiere con marco? Ah, ya. Bueno, ahora voy a explicarlo mejor en una imagen, en otro ejemplo, pero Marco se refiere a explicar un concepto más general, ¿ok? Por ejemplo, claro, hablas de participación ciudadana en política, entonces el marco es la democracia, ¿no? Claro, el marco podría ser también cómo es la participación en el mundo, para luego ya hablar específicamente de cómo es en el Perú, por ejemplo. ¿Listo? Por ejemplo, otro caso de marco sería hablar de, no sé, los géneros musicales para luego desembocar en el género del que voy a hablar, que es el jazz, ¿no? Aprovechando que de eso creo que se trataba la música que habían puesto, ¿no? Y listo. Sí. Ya, entonces a eso se refiere, ¿no? Cuando te piden antecedentes o razones por las razones, otra cosa mencionaste. ¿Hay Eh, razones ah, por las que escogiste el tema? sí, ya. Ahí, por ejemplo, mm,
cómo puedo empezar a escribir las razones? Ah, describir las razones. Bueno, voy a mostrar un ejemplo también, por aquí lo tengo. ¿Listo? No te preocupes, ahora muestro el ejemplo. Para hablar sobre las razones, que también es bastante interesante cómo es que a veces se suele utilizar. Hay, por ejemplo, un texto que se llama sobre los cómicos ambulantes, el discurso de la calle. Eh, sí, contextualización, efectivamente, Meli, también podría llamarse así. El discurso de la calle, creo que lo tengo por aquí. Y entonces él en su introducción, este investigador social que se llama Víctor Beach, hace toda una explicación sobre por qué él escogió analizar cómo es que los cómicos ambulantes construían sus chistes y sus discursos, naturalmente en la calle. Pero además de ello, a pesar de estar hablando de unas experiencias propias, introduce conceptos de la subalternidad y los estudios postcoloniales y tal. Una situación bastante compleja, pero interesante a la vez para ajá, así es, Mili, para dar sus razones. Bueno, voy a abrirlo en un instante ese documento para que puedan ver cómo es que él explica a sí mismo, se explica y explica a sus lectores, ¿no? Ahora, claro, era un estudio etnográfico, lo que significa que el investigador convivió con estos cómicos durante un tiempo, estuvo presente en estos shows que daban, almorzaba con ellos, llegó incluso creo que a convivir durante mucho tiempo con ellos. No mucho tiempo, sino un buen tiempo. Pero en fin, ya mostraré entonces ese tema. Bueno, volviendo a la situación, a ver, desinterés, ajá, con causas y las consecuencias. Bueno, entiendo que este sería un texto también expositivo o explicativo, ¿no? Bueno, las conclusiones, ajá. Y veamos este. Los TEL se refiere a los trastornos del lenguaje, ¿no? ¿Quién hizo esta parte? Está interesante. Se refiere a los Yo trastornos creo. sí, ¿no? Sí, Trastornos trastornos específicos del específicos del lenguaje. lenguaje. Ah, ok, listo. Ya. Definición, tipos, causas, amnesis y diagnóstico, tratamiento desde la familia, etcétera. Bueno, aquí podríamos detallar un tanto más, ¿no? La situación aquí, es decir, en vez del desarrollo, este podría ser el punto 2, ¿no? Tipos podría ser el 3. ¿Qué es la amnesis? Es un tipo de trastorno, ¿no? ¿O no? No, la anamnesis es la forma de recoger información para de ahí a Ah, realizar un diagnóstico. genial, ya está, muy bien. Esto sí no tenía ni idea. Y acá el tratamiento. Ya, ahora. Aquí podríamos ampliar esta parte, ¿no? No sé, ¿qué? Habías puesto qué es, ¿no es cierto? Sí. Definición y No, primero era cómo características. se entiende. Cómo se ¿Perdón? entiende. Primero coloqué cómo se entiende, cómo lo ¿Ya? entienden los demás. Cómo se entiende y qué es la definición exacta. Ah, bien, buen trabajo. ¿Cómo lo entienden los demás? Ya, y aquí ya sería la definición exacta, ¿no? Desde el punto de vista científico, imagino, ¿no? Ajá. Algo así. ¿Ya? Por ejemplo, claro, esa es otra manera también interesante, ¿no? A través de preguntas. Entonces tu párrafo es la respuesta a la pregunta. Sí. Igual aquí, ¿no? Podría detallarse un poco mejor. Tipos, entonces aquí pongo, ¿no? 3.1. Ya saqué un párrafo o un capítulo, no sé, una parte, un apartado será para el tipo expresivo.
y 3.2. ¿Listo? Porque recordemos que especialmente este plan está enfocado para detallar bastante el tema de el cuerpo, especialmente el cuerpo del texto, de cualquier texto, iba a decir tesis. Igual aquí, ¿no? Del mismo modo, 4.1 y así sucesivamente. ¿Listo? Es más, aquí te refieres al tratamiento de la anamnesis, ¿cierto? Del TEL en O de, sí, porque o de cuando todo. se Ah, de todos. identifica, Ok, ok, ok. ajá, Listo. Ya, ok, ok. Ya, perfecto. Podemos poner 5.1, ¿no? De esa manera. Podría haber una definición también antes de hablar del diagnóstico, ¿no? Bueno, y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces el punto aquí es especificar bastante, especialmente este tema, ¿no? Para los textos breves. Bueno, si se trata de un texto más extenso, sí tendría pues que especificar todo. Ya está. No es la única forma en la que se puede plantear un plan, se puede hacer a través de un gráfico también. Bueno, al final de la manera en la que ustedes crean conveniente que será mejor. ¿Ok? Pero lo importante es siempre plantearlo, justamente, plantearlo. Para que, porque tenerlo en la mente solamente suele ser bastante frustrante a veces, especialmente cuando estamos empezando, ya que uno, o nos vemos agobiados por la falta de información, o segundo, por el exceso de información que tenemos. Entonces, plasmarlo por escrito nos permite también delimitar un tanto las situaciones, ¿no? Y saber cuáles son también nuestros límites. Puede que esté planificando una situación o un texto, un contenido o unos subtemas sumamente extensos y mi texto vaya a ser breve, ¿no? Eso también es importante considerar al momento de hacer el plan. Ok, entonces ahora vamos a esta parte que es el tema de las secuencias. Las que más se suelen utilizar dentro de un texto académico son las secuencias explicativas y las secuencias argumentativas. Vamos a ver aquí dos ejemplitos de secuencias explicativas y argumentativas. Bueno, este sería texto 2, ¿no? Ahora estos ejemplos voy a ampliar un poquito. Ya está. Les pido por favor que lean rápidamente ambos párrafos, ambos textos, y escriban en el chat cuál tiene secuencias argumentativas y cuál explicativas. ¿Listo? 30 segundos más. ¿Dónde predominan mejor las secuencias argumentativas y dónde las explicativas? ¿Listo? Vamos a ver. El texto 1. Nosotros consideramos que las restricciones legislativas a los flujos de inmigrantes africanos y en algunos casos la expeditiva expulsión de parte de ellos por los gobiernos de Francia, España e Italia contrasta fuertemente con la demanda de mano de obra joven, hoy reconocida por economistas, sociólogos y empresarios, y sobre todo contrasta con el auge de la cultura de la solidaridad, representada por el elevado número de jóvenes afiliados en esta parte de Europa a las organizaciones no gubernamentales de ayuda al desarrollo. ¿Se trata de una secuencia argumentativa o explicativa?
¿Qué opinan? Explicativa. Explicativa, ¿por qué? Ya, porque si fuera argumentativo, o sea, tratara más pues, de argumentar desde su punto de vista. ¿Ya? Ya, Y eso es lo que he visto escaso, el ya. predominio del punto de vista desde el autor. En el Ah, ok. 2 ¿Ya? ¿Qué más? Sí, sí, continúa. en el 2 como que se hizo un poquito más de argumentativo. Ajá, en el Es- 2 hay más argumentación. ¿Ya? Ok. Ok, gracias. Alexandra, ¿no? Ya, perfecto. A ver, ¿qué dicen los demás? Yeselita dice, texto uno argumentativo. Anabel, texto uno la secuencia es argumentativa y en la 2 son explicativas. Yeselita, en el texto 2 hay una secuencia explicativa. Y María del Pilar dice argumentativo y los dos explicativos. Ajá. Bueno, eso es algo importante, lo que dice María del Pilar. En los textos no solo hay una sola secuencia, pero hay una que predomina. Y esa que predomina marca el tipo de texto del que estamos hablando. Si predominan las secuencias argumentativas, naturalmente el tipo de texto será de carácter argumentativo y por lo tanto, bueno, y si predominan las de secuencias expositivas o explicativas, serán pues textos informativos, ¿no? En este caso, estamos ante el predominio de una secuencia argumentativa. ¿Cómo nos damos cuenta? Por lo que les decía al inicio, Nosotros, a cómo se ha construido el enunciador académico. El nosotros, nosotros, pero sí, además del nosotros, el consideramos. consideran, sí, sí, Ajá, exactamente. Nosotros consideramos que, ah, aquí está entonces lo que marca el punto de vista o la tesis, ¿no? O el argumento, en fin, lo que sea que se vaya a introducir, el consideramos. Ahí está, vamos a ver, ahí está. Esto también se llama una marca de subjetividad. Esta es una marca de, repito, subjetividad. Bueno, y aquí, ¿qué piensa él, no? O sea, todo esto se resume a esto, ¿no? Nosotros consideramos esto, o esta idea, ¿no? O este punto de vista. Entonces, así nos estamos dando cuenta que predomina la secuencia argumentativa, porque todo está englobado en este consideramos. Nosotros pensamos, no sé, en fin. Vamos a eliminarlo para seguir analizándolo. Todo lo demás está incluido. Entonces aquí, como decía su compañera, hay algunas partes, naturalmente, que son explicativas o expositivas, ¿no? Se está presentando información, pero está englobado dentro de este nosotros consideramos. Entonces predomina la secuencia argumentativa. Bueno, y sigue, ¿no? Las restricciones legislativas a los flujos de migrantes y en algunos casos la expeditiva expulsión de parte de ellos por los gobiernos. Bueno, aquí está exponiendo, ¿no? Su idea. Contrasta fuertemente. Aquí hay otra marca de subjetividad. El fuertemente. ¿Listo? Ah, esto es punto de vista, ¿no? Si tengo ¿cómo se llama? Este adverbio, contrasta fuertemente con con la demanda de mano de obra. Ajá. Bueno, y lo que quiere decir entonces es que no hay una relación, ¿no? Entre las restricciones a los inmigrantes con el pedido de mano de obra para las empresas y especialmente, aquí está el otro contraste, contrasta fuertemente, con el sentido de solidaridad que se suele hablar, del que se suele hablar, ¿no? Actualmente en las sociedades. O sea, eres solidario, pero no aceptas a los inmigrantes y a los que vienen los explotas trabajando. Bueno, aquí está, no contrasta. Vamos a ver, ahí está. El auge cultural de la solidaridad representada por el elevado número en esta parte. Listo, entonces esas marcas de subjetividad, ¿no? Nos conllevan a inferir o a concluir que estamos ante una estructura argumentativa. En cambio acá, lo que predomina es naturalmente, bueno, lo que solamente hay es la estructura o la secuencia explicativa.
Todos los seres humanos pertenecemos a grupos desde el momento en que nacemos. Aquí está su marco, ya que hablábamos de marcos, ¿no? Empieza hablando de grupos para luego dar la definición de grupos. Entonces, este sería el marco en el que se inserta su explicación. Todos los seres humanos pertenecemos a grupos desde el momento en que nacemos. El grupo familiar es el primero de ellos, pero luego formamos parte de otros a lo largo de nuestra vida, dado que desde todos los tiempos, donde hubo sujeto humano, hubo grupos. Entonces aquí está el marco, ¿no? Una idea general o más o menos conocida por todos. Esta es su primera estrategia. Pero esto no es lo principal de esta parte, ¿no? De este fragmento. No es lo principal, porque luego viene lo siguiente. Existen innumerables definiciones acerca de qué se entiende por grupo. Una de las más aceptadas y difundidas es la de este señor. Y aquí aparece la de... ¿Qué es esto? Esto es una cita, ¿no? Por lo tanto, grupo no es igual a un mero conjunto de personas. Bueno, entonces por acá se agrega una definición. Una cita también aparece aquí y una conclusión. Esto entonces, aquí está. ¿Con qué otras estrategias podemos construir tanto secuencias argumentativas como secuencias expositivas? Bueno, por aquí había mencionado algunas. Los ejemplos son bastante útiles para explicar cosas. Las paráfrasis, las definiciones, como la que veíamos acá. Las analogías o comparaciones e incluso las metáforas. Las metáforas también son un potente elemento de explicación. Vamos a ver aquí algunos ejemplos para ir terminando, ya que se nos... Aquí. Vamos a ver. Estos ejemplos son de otro libro también bastante interesante. Se llama Redacción para principiantes. Si lo pueden encontrar, es de Pacarina Ediciones. También es bastante útil para quienes quieran mejorar, empezar a mejorar el tema de la redacción. Por eso escogí para presentárselo justamente. Bueno, aquí hay un ejemplo de marco que se puede utilizar también en la introducción o en el desarrollo también, ¿no? Dice, en los años 60, una oleada de ritmos de origen cubano se fusiona con el jazz. Isi Sanabria, diseñador gráfico de los estudios de Fania, los une a todos bajo una misma denominación para eliminar confusiones y vender el concepto más fácilmente. Eligió salsa, término con el que se animaba a las bandas para aumentar la energía de la actuación. ¿Cuál es el marco aquí? ¿Qué información se ha utilizado para enmarcar esto? Primero, los años, el contexto temporal. Y segundo, el nombre del creador del término. Entonces, esta información no es la más importante en realidad. Las primeras 4 o 5 líneas no son las más importantes. Lo que sigue es en realidad lo más importante, ¿no? Quiere decir que en este texto se va a hablar de la salsa. Y entonces se empieza hablando, explicando el origen del término. Asociado, bueno, ya decíamos, ¿no? Con el contexto temporal y con el creador del término. Eso es un marco, por ejemplo. ¿Qué más? ¿Qué otra estrategia puede utilizarse? La enumeración. Esto puede ser útil para, por ejemplo, un texto argumentativo, breve. Estoy a favor de la ley 29510 por 3 razones. Y empiezo a enumerar mis razones. Primero, porque tal. Segundo, porque, y pongo mi otra razón. Tercero, porque, e introduzco la siguiente razón. Otra estrategia también sumamente útil y bastante utilizada, especialmente aquí en los textos argumentativos. Aunque no necesariamente, no necesariamente. Porque podría decir también, ¿no? Las consecuencias del trabajo infantil son 3. O las consecuencias más importantes del trabajo infantil son 3. Primero, o en primer lugar. Bueno, en fin.
¿Qué más? La ejemplificación. Bueno, ya la mencionábamos, ¿no? Un aspecto del aprendizaje de palabras en los niños pequeños es el denominado sobreextensión. Y entonces, claro, tú te quedas, ¿qué? Sobreextensión, ¿pero qué es eso? Entonces aquí el ejemplo explica totalmente de qué estamos hablando cuando decimos sobreextensión. Ahí está. También estrategia difícil de eludir al momento de escribir un texto académico. ¿Qué más? Las analogías. Así como la cámara fotográfica tiene un lente, el ojo humano tiene un cristalino. Y empiezo a explicar, ¿no? Comparando, haciendo una analogía entre la cámara y el ojo humano. También, bastante útil. Todavía requiere un conocimiento un tanto más amplio, ¿no? Porque implica conocer de dos temas que aparentemente no tienen relación para darle cierta relación. Bueno, las citas, que siempre son importantes, ¿no? Las citas. Gabriel García Márquez lo expresaba muy gráficamente cuando afirmaba. Bueno, y ahí aparece la cita. ¿Qué más? ¿Qué otras estrategias podemos utilizar? Veamos por acá. Bueno, aquí está. Bueno, ya decíamos, ¿no? La definición se llama responsabilidad social al compromiso u obligación que los miembros de una empresa. Y defino eso, ¿no? El caso, también, bastante curioso esta parte. El cólera es una enfermedad curable, pero debe ser tratada a tiempo. Ante la aparición de los primeros síntomas, conviene acudir a la guardia del hospital más cercano. Y acá se introduce el caso. Rosa Martínez, de 32 años, murió ayer, luego de haber sufrido durante más de 36 horas vómitos, diarrea y fiebre. Bueno, listo, ¿no? Qué mejor explicación para saber que tienes que ir al hospital más cercano, ni bien aparezcan los síntomas. Ya está. Y el contraste o la comparación. Cristiano Ronaldo y Lionel Messi son dos grandes futbolistas. Sin embargo, cuentan con diferencias y empiezo a mencionar las diferencias de cada uno, ¿no? El portugués Ronaldo siempre quiere pasar a sus adversarios. En cambio, el argentino solo trata de amagar. Claro, aquí hay un ejemplo bastante práctico, ¿no? Bastante sencillo. Pero, por ejemplo, podría ser un contraste, como mencionaba su compañera en su planificación aquí, entre cómo entienden los demás a los trastornos y qué son específicamente, ¿no? Es decir, ya no dividido en dos párrafos, sino en uno solo, haciendo una comparación. ¿Dónde estaba? Podría decir, ¿no? Se suele creer que los trastornos del lenguaje son, en cambio, tal investigador afirma que, y así sucesivamente, ¿no? También entonces puede utilizarse esta estrategia. ¿Qué otras estrategias podemos utilizar ya en cuanto a... bueno, hasta aquí, por cierto, ¿alguna pregunta, alguna duda hasta acá para ir avanzando? Bueno, luego en cuanto a la argumentación, ya vemos que es un tanto más complejo porque la argumentación tiene no solo una dimensión propositiva, como lo tienen también los textos expositivos o argumentativos, ¿no? ¿Cuál es la dimensión propositiva en una argumentación? Bueno, la tesis y los argumentos. Pero también es importante insertar la dimensión polémica, es decir, debes adelantarte a los posibles contraargumentos que pueda tener tu tesis o lo que tú propones. Esa es la dimensión que polemiza. Y que por eso es importante utilizar esas marcas de subjetividad para dejar claro lo que piensas o en qué crees tú, ¿no? ¿Qué consideras tú? Es importante. En un texto explicativo como este, no es tan necesario esa marca. No es tan necesaria esa marca. Bueno, ¿qué estrategias podemos utilizar? Veamos. Vamos a poner aquí. Es ridículo exigir imparcialidad a un periodista de opinión. Los comentaristas pueden, no digo que deben, ser tan parcializados como los abogados. Debatible, ¿no? O sea que los comentaristas también deben ser parcializados y a la vez prestar un buen servicio al público. Bueno, ya está. Entonces, como es una idea debatible, sabemos que estamos necesariamente ante, un texto de carácter argumentativo. Y aquí está el cómo, ¿no? Es una comparación.
Otra estrategia sumamente interesante para elaborar un texto argumentativo o para argumentar es el de la concesión. ¿En qué consiste la concesión? Veamos este ejemplo, dice. Es muy cierto que ese programa no posee un contenido educativo, pero ¿qué razón existe para que lo posea? ¿Acaso todos los programas están diseñados para educar? Entonces, ¿por qué exigirle a Magali TV un contenido ajeno a su objetivo? Bueno, más allá del contenido, que es totalmente debatible, ¿no? Lo importante aquí es la estructura. Lo importante aquí es cómo es que se ha generado la concesión. ¿En qué consiste esa concesión? Bueno, en aceptar parte del argumento contrario, ¿no? ¿Qué se está aceptando aquí? Bueno, que Magali TV no es pues un espacio educativo, ¿no? Sin embargo, hay un matiz, ¿no? Y aquí agregas lo que tú piensas. Aquí también, por ejemplo. Otra forma de hacer la concesión. La mujer es dueña de su cuerpo. Bueno, eso es lo que yo propongo, ¿no? Y le doy la razón a todos. Sí, es dueña de su cuerpo. Pero no del ser que lleva en su vientre. Y por lo tanto, no tiene ningún derecho legal ni moral para decidir por una vida. Bueno, igual el contenido, como digo, es debatible, ¿no? Por eso es que se trata de un texto argumentativo. Pero lo importante aquí es el tema de la estrategia. Acepto parte de un argumento contrario o de un contraargumento, sin embargo, le añado pues dónde falla ese contraargumento, ¿no? Vamos a ver, creo que hay otro más también, ya que es es una de las estrategias más interesantes para unir estas dos dimensiones, tanto la propositiva como la polémica. ¿Por qué? Porque claro, como ya decía, no acepto parte de un contraargumento, pero propongo también una crítica, ¿no? Vamos a ver, hay otro ejemplo acá. Aquí. Si bien existen pérdidas para las empresas formales y en impuestos para el Estado, también existen ganancias a nivel educativo y cultural. La piratería proporciona acceso y material educativo y cultural a personas que no podrían tenerlo de otra forma. Bueno, ¿no? Se está utilizando aquí la concesión en favor de la piratería. Igual, como digo, el contenido sumamente debatible, por eso es que estamos ante un texto argumentativo, pero otra vez, la concesión. ¿Listo? Bueno, y otro argumento, bueno, otro tipo de argumento que se suele utilizar es el argumento de autoridad, ¿no? Por ejemplo, acá se está hablando de un tema de salud, así que una autoridad en temas de salud es naturalmente la Organización Mundial de la Salud. Sumamente, por acá tenemos otro, veamos. ¿Dónde está? Bueno, aquí igual se está citando a la Organización Mundial de la Salud, pero también, ¿no? Asociado con las citas. Bueno, y otras más que ya encontrarán aquí en esta carpeta de recursos que voy a compartirles. Finalmente, aquí hay un ejemplo también que pueden encontrar de introducción en el PPT, donde hay también una estructura sumamente básica de cómo escribir la introducción. Como decían ya al final, ¿no? Cuando ya he construido el cuerpo. Construyes una oración que funcione como marco, una oración que anuncie el tema y una oración que anuncie los subtemas. Aquí está el ejemplo. Y aquí en este enlace van a encontrar también más ejemplos de cómo construir una introducción. Ingresan en este enlace y bueno, van buscando, ¿no? La introducción definición, la introducción marco y así sucesivamente. Hay una gran cantidad de introducciones dependiendo de tus objetivos. Y ahí está el ejemplo. Bueno, ya nos hemos, creo, extendido más del tiempo establecido, así que si hubiera alguna pregunta, de todas maneras, podemos resolver algunas dudas o recomendar algunas fuentes. Si no, bueno, ya nos estaremos quedándonos hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta? ¿No hay ninguna pregunta? Bueno, voy a compartir de una vez la carpeta con los materiales. Un segundo. Sí, ahí está, ahí está. No, ese no es. Un segundo. Ese no es el enlace.
Un minuto. Sí, voy a compartirlo ahora de una vez para que ya lo tengan, si no se me va a olvidar después. Ah, ahí está. Ahí está el enlace del Drive con algunos materiales e igual estaré insertando algunas ideas. Bueno, eso es todo, eso es todo. Ya de repente en algún otro momento podemos desarrollar ya con más detalle algunos tipos de textos específicos. Esto solamente ha sido un panorama, ¿no? Sobre algunos recursos, algunos consejos, como dice Maricielo, para poder mejorar un tanto la redacción. Bueno, gracias por su atención. Espero que tengan un feliz fin de semana y unas felices fiestas patrias también. Nos veremos en alguna otra ocasión. Hasta luego.